tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Criterios TV. Los saluda Roberto López y nuevamente el presidente se ha salido con la suya, le ha dado la vuelta y ha logrado lo que se había propuesto hace un año de cambiar, pues de alguna forma quería cambiar la constitución para que Iberdrola, y en este caso varias empresas privadas, pues no se hicieran con un monopolio dentro de lo que es la electricidad, en el mercado de la electricidad, despojando o quitando, haciendo a un lado a la CFE, la compañía del Estado mexicano, que es la proveedora de electricidad en el país. Querían pues apoderarse de este mercado, no aceptaron los cambios, fue rechazada la reforma que proponía el presidente a la Constitución para que la CFE pudiera pues comercializar o tener el 60% del mercado y las empresas privadas un 40%. Pues por fin Iberdrola solita se dio y le va a vender al Estado mexicano o al gobierno de México 13 plantas que generaban electricidad luego de que pues en gobiernos en sexenios anteriores hubieran sido favorecidos pues con facilidades, con convenios para que pudieran hacerse de negocio dentro del mercado de la electricidad. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, que incluso fue incluido en su consejo de administración en 2016 y que el presidente lo ha señalado como el principal promotor, impulsor de, pues de que estas empresas privadas hayan entrado al país y pues estuvieran apoderando o haciendo un monopolio de la electricidad que perjudicaba directamente a todos nosotros los ciudadanos, que cada vez íbamos a tener que pagar más cara la electricidad con el pretexto de generar energías limpias, porque supuestamente el carbón, el gas y todo eso ya era de la antigüedad, que ya no se iba a usar. Entonces con ese pretexto decían, pues tenemos que comprar energía limpia, tenemos que comprar la mayoría de la energía limpia a estas empresas como Iberdrola, que lo único que hacían era encarecer la electricidad, como fue el caso de su mismo país de origen, España, donde los recibos de luz aumentaron de manera exorbitante y generaron una crisis en aquel país. Bueno, pues después de un año de este contubernio, de este mezcla que hubo entre empresas y oposición, donde no permitieron que se reformara la Constitución, pues por fin Iberdrola cedió porque el gobierno tampoco cedió en sus intereses que tenían estos privados de generar más negocio. Y les vuelvo a repetir, le venderá al gobierno en una transacción de 6,000 millones de dólares 13 plantas que producían electricidad. De acuerdo a pues la información que dieron en un video, las plantas incluidas en el acuerdo serán plantas que funcionaban a base de gas y también productores independientes de energías que habían sido contratados por la Comisión Federal de Electricidad. Dependiendo la transacción y los negocios puede variar, pero se hace una aproximación que sean 6,000 millones de dólares los que invertirá el gobierno mexicano para hacerse de estas 13 plantas que provocarán que México pueda pues tener una mayor soberanía en cuanto a energías, que el gobierno siga controlando este mercado de la electricidad para que no se encarezca y se beneficien los mexicanos como lo han hecho hasta la fecha. Iberdrola pues se va a deshacer de un 80% de su negocio que tenía en México, prácticamente va a cerrar operaciones en México porque el presidente no le ha permitido pues que abusen, ¿no? Entonces vieron que no van a poder, están dándose cuenta que en las próximas elecciones de 2024 va a volver a ganar Morena y van a tener el mismo conflicto, y pues prefieren mejor buscar en otros países que sí les den concesiones de explotar y hacer lo que quieran, pero en México Andrés Manuel López Obrador no se los permitió. Fíjense que antes de esta operación, la CFE controlaba o generaba el 39,6% de la electricidad. Con esto va a generar un 55,5%, logrando lo que se pretendía hacer con la reforma, que era
que solo el 45-46% fuera para empresas privadas y la mayoría del mercado fuera para la CFE, que digamos la CFE controlara el mercado para que no hubiera ningún tipo de abusos. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador en un video que compartió en su Twitter y en sus redes sociales, donde está presente el director general de Iberdrola, está Manuel Bartlett, el director de CFE, y está el secretario de Hacienda. Vamos a ver qué dicen. Bueno, estamos aquí en este histórico salón de junta, en un día que yo puedo decir especial y hasta histórico. Nos acompaña Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente global de Iberdrola. Es una empresa dedicada a la industria eléctrica. Nos acompaña también Enrique Alba, que es el gerente de Iberdrola en México, y David Mesonero, que es director general de desarrollo de Iberdrola, y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, el licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda. Estamos sellando, estamos consumando una operación muy importante, desde luego en beneficio del pueblo de México, y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, a su presidente global, por la voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo. El diálogo y la buena voluntad. Entonces, de esas diferencias, de esas discrepancias, surge esto que es algo extraordinario, repito, histórico. Lo va a explicar el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y luego vamos a escuchar la opinión del ingeniero Ignacio Sánchez Galán por parte de Iberdrola, y al final yo voy a hacer algún comentario. Entonces, iniciamos con Rogelio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director general de Iberdrola Global. Muchas gracias. El acuerdo que hemos estado concluyendo el día de hoy y llevando a un nivel de formalidad con la firma de un memorándum de entendimiento, nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola, para que las tome el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede llegar a alrededor de $6,000 millones, sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México, porque el FONADIN está fuera del balance público y porque es un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción. En la Secretaría de Hacienda vamos a estar vigilando todo este proceso. En los próximos 5 meses la transacción va a ser completada y llevada a un aterrizaje
en donde a partir de ese momento seguramente la Comisión Federal de Electricidad será la operadora de esta masa nueva para la Comisión, que le incrementa su capacidad de generación total del 39 al 55% de la generación total. Y, por ejemplo, en la región noreste la incrementa del 7% al 45%, una región en donde casi no tenía participación en la Comisión. A la Comisión le enriquece esta transacción porque además no le agrega la deuda de la Comisión, no la compromete financieramente, pero le enriquece porque le da una masa crítica de operación mucho mayor que la que hoy tiene, lo que le va a facilitar el disponer de sus economías internas y finalmente redundar en menores costos para la generación de electricidad por unidad de kilowatt. Ese es el propósito final. El beneficiario final es el pueblo de México, la nación de México, y es en beneficio de ambas partes, Iberdrola y el pueblo de México con el gobierno de México presente. Esa es la descripción. Vamos a dar detalles en las próximas semanas sobre los pormenores, pero por lo pronto esta es la información que podemos dar a conocer. Pues es la compra de 13 plantas a Iberdrola. Pues, presidente, hace 2 años estuvimos acá, nos pidió que negociáramos, que dialogáramos y que llegáramos a acuerdos. Pues 2 años más tarde hemos dialogado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos. Acuerdos siempre con el mismo espíritu, el espíritu del respeto a las políticas de cada uno de los países donde estamos. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Hemos hablado de algunos de ellos a lo largo de esta conversación. Por eso, nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera que el gobierno mexicano desee. Somos una empresa, en este momento la segunda del mundo eléctrica por capitalización, la primera de Europa, y nuestro deseo es trabajar de la mano del Gobierno de México en aquello que podamos ayudar en beneficio de los mexicanos. Somos líderes mundiales en energías renovables, somos líderes en líneas de transmisión, somos líderes en una serie de campos y estaríamos deseando y encantados de poder colaborar con el Gobierno de México, siempre respetando su política de país. Bueno, pues yo retomo eso, Ignacio, y pues celebro el que podamos llegar a este acuerdo que hoy se firma. Elaboré estos 5 puntos para informar al pueblo de México. El primero es que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola. El segundo punto es que el costo estimado, como lo mencionó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el costo estimado de esta operación es de alrededor de $5,943 millones, casi $6,000 millones. 3. De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.6% a 55.5% de toda la energía del país. Es decir, se convierte la Comisión Federal de Electricidad en empresa mayoritaria. Es la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica. Y también, como lo mencionó Rogelio,
de manera especial en la región noreste, su participación pasará de 6.7 a 44.8%. 4. Si a ello anexamos que se están construyendo plantas, se están rehabilitando hidroeléctricas con nuevas turbinas, todo esto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica, lo cual significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental como es la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el abasto permanente de energía eléctrica, atender la demanda creciente de energía, porque nuestro país está recibiendo mucha inversión extranjera, está creciendo, se están instalando nuevas empresas que necesitan y seguirán demandando de energía eléctrica. Con esto resolvemos para el corto, el mediano plazo, todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento. Y lo más importante de todo, de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores, como ha venido sucediendo en los últimos 4 años. Vamos a terminar en septiembre del año próximo nuestro mandato y no van a haber aumentos en el consumo de la energía eléctrica. Y la Comisión Federal de Electricidad va a seguir garantizando este servicio a todos los mexicanos. El punto 5, esto de acuerdo a lo que aquí mencionó Ignacio, del respeto a la política de cada país. Esto significa, sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Pues sí, en realidad eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador, una nueva nacionalización, un rescate no solo de la industria eléctrica, sino también de Pemex, que estaba totalmente desmantelado, la CFE también estaba totalmente desmantelada precisamente para que entraran estas empresas privadas. Y ustedes dirán, bueno, pero si ya estaban estas empresas generando estas 13 plantas, por ejemplo, que va a comprar, si ya estaban generando electricidad, pues nada más van a gastar dinero. No, porque Iberdrola no lo hacía por buena gente. Iberdrola tenía una utilidad, una ganancia de esa generación de energía eléctrica y era el que pues le cobraba más o menos, más, sobre todo más, cada vez a la CFE, lo que pues tendría que verse reflejado directamente en los recibos de luz que le llegan a su casa. ¿Por qué? Porque entre más electricidad generaran las empresas privadas, más le iban a exigir al gobierno de México, iban a subir las tarifas, iban a pagar o iban a exigir que se les pagara lo que ellos querían, y pues al tener ellos el control de la electricidad, pues no me quieres pagar, te lo corto, y que representa pues problemas para la ciudadanía. Entonces lo que está haciendo el presidente es algo extraordinario, es algo que muchos han querido tachar de retrógrada, de decir, no, es que ya las energías sucias ya no sirven, es que hay que hacer la libre competencia pues, de las empresas en la industria. No, no es así, porque las empresas siempre buscan una utilidad, una ganancia del servicio que prestan. Siempre su principal objetivo va a ser generar dinero,
generar dinero y no le importa si los más pobres tienen que pagar la electricidad más cara. Lo que ellos van a querer es ganar cada vez más dinero. Entonces lo que está haciendo el presidente López Obrador es pues un rescate, una nueva nacionalización de algo que los gobiernos anteriores habían tratado de desmantelar para favorecer intereses privados. Habían entregado los bienes de la nación a privados y el presidente, afortunadamente, yo lo he dicho varias veces, es lo mejor que le pudo pasar en esta época, en esta situación a México. López Obrador ha hecho muchísimas cosas, no solamente el rescate a la cuestión de las energías o al sector energético, sino los programas sociales y muchas otras políticas que ha venido implementando, que han beneficiado a los mexicanos, y que con una pandemia que ya vivimos y con una situación mundial en crisis por la guerra con Ucrania y Rusia, por la inflación, pues imagínense dónde estaríamos con un gobierno como el PRI y el PAN, que lo único que han hecho es endeudarse, entregar los bienes de la nación a privados y no les ha interesado para nada la ciudadanía. Entonces ya lo dijo el presidente, el quinto punto es el más importante y el que resume todo, es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Y bueno, veremos qué pasa. Yo creo que vienen cosas buenas. Probablemente si no baja la luz, por lo menos no va a aumentar con estos grados de inflación tan altos que ha habido. Entonces eso ya es una gran ventaja, y conforme tome el control el gobierno nuevamente de las plantas, probablemente pueda haber una reducción del costo que pagamos nosotros, tanto de gasolina como de electricidad y gas. Pero bueno, pues hasta ahí el video. Coménteme qué es lo que piensa, cómo ve lo que hizo el presidente, cree que está bien, cree que está mal, y con gusto estaré respondiendo a sus comentarios. Si les gustó el video, denle like, y si no se ha suscrito, suscríbase para que más personas puedan, no se pierda primero que nada ningún video de los que hacemos, y compártelo para que más personas vean el video. Yo soy Roberto López y nos vemos en otro video de Criterios TV.